Le tocó la Sí, mala profe. fortuna. Estupendo, la mala fortuna de que no contestara Fernandita, así que le puedes reclamar la próxima vez por tu culpa, nada más porque te conectas y luego te vas, me tuvieron que preguntar. Ah, no se crea. Si quiere, ¿verdad? Es una sugerencia. Por favor, Alex, entonces, ya nada más recapitulando, ¿nos puede explicar el por qué? Ahí le va un escenario, ¿eh? Aquí estamos apreciando los 4 tipos sanguíneos que ya conocemos perfectamente bien. Es más, usted, por favor, Alex, ¿qué tipo sanguíneo es? Nombre y apellido, ¿cómo se dice? ¿Cómo debería de ser? Bueno, yo como les recomiendo que lo expliquen, ¿verdad? Positivo. Ok, o positivo a qué? Positivo a COVID, positivo a VIH, positivo a qué? ¿A qué estamos refiriéndonos? Ok, es del grupo sanguíneo O, eso nos quedó claro. O sea, hace que usted es un donador universal. Ahorita nos va a explicar por qué. Pero ¿por qué nos dijo positivo? ¿Es positivo de qué cosa? ¿O es positivo en todo en la vida? Tutun, tss. Mal chiste, no se crea, Alex. O positivo. A ver, espera un poquito, déjeme me acuerdo, profe. No se preocupe, ahí le va, ¿eh? O es más, digo, también para los que estamos presentes escuchando a nuestro estimadísimo Alejandro, si quieren participar, adelante, no hay ningún problema, ¿eh? En este caso no lo estoy evaluando ni tampoco nada, nadie lo ayude, todos aquí estamos para apoyarnos. Entonces, ok, O es el grupo del que usted pertenece, eso nos queda claro. Cuando referimos y decimos que es positivo o negativo, es otro marcador que también se encuentra o no presente en la superficie de nuestros eritrocitos. Acuérdense de las credenciales, de las identificaciones, de la manera como se expresan las proteínas que se traducen a partir del material genético contenido en nuestros núcleos de nuestras células eucariontes somáticas. Y estas, al estar produciendo estas proteínas, pues se expresan en la superficie de nuestras células. En este caso, específicamente de nuestras hematies. De hecho, sí se ve la presentación, ¿verdad? Perdón, no lo confirmé. ¿Alguien me puede confirmar si sí se ve? Ah, estupendo, excelente, porque dije, a lo mejor nomás me están viendo la carota, sí, yo hablé y hablé y no ven la presentación, pero perfecto, muy bien, gracias por la confirmación. Entonces, estamos con nuestro estimadísimo Alex, nos está diciendo, ok, él es el de la última columna, el grupo O. Ahora, nos dijo positivo. Bueno, todos entendemos perfectamente bien, ¿por qué? Porque esa es la nomenclatura que hemos estado más frecuentemente escuchando. Pero cuando alguien les pregunte, oye, ¿pero qué quiere decir eso? A ver, Alex, pues por eso dice que no se acuerda, ¿verdad? No sé, es más, ahí le va, le estamos dando pistas. Tiene que ver con un marcador que supuestamente es un bueno, no supuestamente, perdón, corrijo las palabras, que es un vestigio. A ver, pregunta general, este sí para todos. ¿Alguien me puede comentar o decir el concepto de vestigial? ¿Qué significa un vestigio? ¿Nunca lo habían escuchado? Como un antecedente. Sí, sí, sí es cierto, no podría decirle que no, porque es algo que también estaba antes. O sea, tiene relación, efectivamente, pero para orientarnos un poquito más, ok, vamos haciéndolo por pasitos. Es algo que también estaba desde antes, por eso cuando utilizamos el término antecedente, que también existía no solamente desde hoy, sino que también en el pretérito, es decir, en el pasado. A ver, por ahí creo que tenemos una participación en escrito. Um, Gloria Chanet, algo que quedó. Excelente, muy bien. Fíjense, estamos complementando lo que nos decía nuestro estimadísimo Diego y lo que nos comparte nuestra queridísima Gloria Chanet antes y lo que se quedó hoy. Ojo, qué interesante y sí, cierto, tienen toda la razón. Si los complementamos, un vestigio o algo que decimos que es vestigial existía antes, es decir, hay un antecedente de eso de lo cual estamos hablando. En términos fisiológicos, algo que todavía conservamos en nuestra fisiología, en nuestro organismo. Ahorita damos ejemplos para que quede más claro, pero antes existía, hoy quedó. Por eso nos está diciendo nuestra estimadísima Gloria, algo que quedó, que aún permanece, que persiste, que podemos observar hoy en día, pero que en un pasado, que bien puede ser reciente, bueno, en realidad es muy remoto. Bueno, dependerá de qué estemos hablando, pero por ejemplo, si hablamos en cuestión evolutiva, entonces desde nuestros ancestros, por ejemplo, que nosotros somos vertebrados, primero que nada somos cordados, ya sabemos muy bien lo que es un cordado, esta estructura que les da su nombre. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle con biología del desarrollo, pero de las 5 características fundamentales que presentamos los cordados, precisamente número 1 es lo que nos da el nombre a esta categoría, la presencia del notocordio. Yo les sugeriría, digo, no se los preguntaré yo, pero posteriormente, si realmente los capacitan apropiadamente, que espero que sí en su curso de biología del desarrollo, se los tienen que mencionar. ¿Por qué? Porque somos vertebrados y ustedes van a trabajar con vertebrados y aparte de que son y somos,
dentro de la categoría de los que presentamos una estructura, un esqueleto, que ya conocemos muy bien, pero punto y seguido. Entonces, el cordado tiene un notocordio, posteriormente pues tenemos un cráneo, tenemos una mandíbula, tenemos una columna vertebral y por lo consiguiente por eso nos consideramos vertebrados. Ahora, otra de las características, ojo, nada más se las digo de forma general, digo, tampoco no se les quiero quebrar la cabeza, pero dijimos entonces, no les digo las 5 características, nomás les menciono 2 principales fundamentales. Número 1, la presencia del notocordio. Ojo, estamos hablando de cordados, nada más, es decir, de los que nosotros somos considerados vertebrados. Y esto, insisto, espero que se los explique más detalladamente en biología del desarrollo. Número 2, la presencia de la cola, ojo, y esto sí es importante, la cola postanal. Todos y cada uno de nosotros y los seres humanos presentamos en nuestra ontogenia, atención, ya sabemos lo que es la ontogenia, desde el momento de nuestra fecundación, de la formación del cigoto, hasta el momento de nuestro fallecimiento, de nuestros estertores, cuando dejamos de existir. Todo ese lapso de tiempo, desde que fuimos concebidos. Adelante, Citlali, por favor. No, perdón. Bueno, pero ahorita le pregunto a usted, ya vi, no se crea, es broma, ¿eh? Bueno, dependiendo, ahorita que avancemos en los temas. Entonces, la ontogenia, es más, por favor, Citlali, ¿nos puede compartir qué es la ontogenia? Y se lo acabo de comentar, le di una pista. Ay, no sé, profe. Oh. Sí lo sabe, cuando usted fue concebida, a ver, si dijéramos, ok, ¿usted en qué etapa va de su ontogenia? Ya fue concebida, ya se desarrolló, ya nació, ya fue neonata. Es más, se la dejo más sencilla. ¿Se acuerda cuál es la etapa que conocemos como la perinatal? Digo, son temas de biología del desarrollo, pero es nada más introducción y de manera general para que luego, ya que se los estén explicando, pues les quede más entendido. ¿Qué significa la etapa perinatal? Por favor, Citla. Bueno, creo que Daniela querías rescatarla. Por favor, Maja, ¿qué quiere decir perinatal? Perinatal no sé, ay, pero creo que ontogenia es desde que nos conciben hasta la muerte, ¿no? Algo así. Así es, tiene toda la razón. La ontogenia de ¿No son los 28 días que acaba de nacer el niño, no? ¿O no? Ok, es discutible. Yo no daría días, yo no diría una semana, 2 semanas, 3 semanas. No. Perinatal, eso sí, sin temor a equivocarnos, es inmediatamente antes e inmediatamente después del alumbramiento. Es decir, es un momento del tiempo en el cuanto antes de nacer y después de nacer. Se encuentra en la periferia, alrededor de esos momentos. Todavía cuando estamos en el útero de nuestras mamás, y en el momento del alumbramiento, de ser neonatos, ahora sí propiamente. Ese instante, ese lapso de tiempo de estos fenómenos, de estos procesos biológicos del nacimiento, bueno, en el caso de que cuando apenas vamos a la labor de parto y después de haber nacido, eso es a lo que le conocemos. Ya si alguien les dice, no, pues desde el nacimiento, 1, 2, 3, 4 o 2 meses, 3, 1 año, no sé, es discutible, por eso insisto, puede que les digan eso. Yo no lo comparto, pero pues se respeta, ¿verdad? Para mí nada más la etapa perinatal es en el instante inmediatamente antes de nacer e inmediatamente después de nacer. ¿Por qué? Porque una vez que ya estamos establecidos en este mundo, en este planeta, en estas condiciones, ya salimos del interior de nuestras madres, ya somos neonatos y entonces pasamos de la etapa prenatal a la ¿qué? ¿Cuál es el prefijo para después de? Y si saben, exactamente. Prenatal, mientras estemos en el interior de nuestras madres. Post, después, es decir, entre paréntesis, postnatal, ya después de que salimos y que ya estamos aquí y nos tenemos que valer por nosotros mismos y todo nuestro organismo se tiene que adaptar. Ahí sí entra en juego la selección natural, ¿verdad? Ya, claro, no los vamos a dejar a sus suerte a ver si sobreviven, digo, pues qué salvajismo, ¿no? Teniendo toda la tecnología, el conocimiento de la medicina y todo lo que nos puede aportar y ayudar, digo, pues obviamente lo hacemos. Entonces, nada más para recapitular y para que quede claro el momento perinatal, es inmediatamente antes de nacer e inmediatamente después de nacer, por eso está alrededor de las dos. Prenatal y postnatal, en medio, ¿quién está? Haciendo interfase, la perinatal. Pero regresando entonces con lo que estábamos mencionando con nuestra estimadísima Citlali, pero bueno, lo de las características vestigiales, rápidamente nada más.
o la segunda característica de las 5 que nos vamos a encontrar en todos los cordados, número 1, pues el notocordio. De hecho, nosotros al momento de nuestra ontogenia, es decir, en la etapa prenatal, en la embriogénesis, cuando éramos embriones, no teníamos columna vertebral, obviamente. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera teníamos el cartílago formado, que posteriormente se mineraliza y forma el hueso. Y eso ya es en la etapa prácticamente fetal, en el periodo fetal de la etapa prenatal. Atención con los términos. Entonces, nada más para explicar el término vestigial. De esta segunda característica que se acaba de mencionar, que es la colita postanal, o sea, todos y cada uno de nosotros, como somos cordados, y de acuerdo con las evidencias vestigiales de nuestros ancestros acuáticos. Bueno, ahí les va, les voy a introducir la tercera, porque es importante. Tuvimos todos y cada uno de nosotros hendiduras branquiales. Atención, lo vuelvo a repetir. Parecíamos pececitos. ¿Por qué? Porque teníamos branquias. Claro, en la literatura a lo mejor prefieren evitarse esas discusiones y dicen, son hendiduras faríngeas, pero en realidad son branquias, No, y se los digo con toda responsabilidad. Y lo podemos encontrar y podemos discutir todo lo que quieran, porque qué casualidad que desde pececitos hasta seres humanos, en nuestra ontogenia tenemos una etapa en la que tenemos branquias. En el caso de los peces, pues obviamente las persisten porque son peces, son organismos acuáticos. En nuestro caso no, se transforman en otras estructuras que forman ¿Dónde se supone que están? Dígame, ¿cómo? ¿Dónde se supone que las tenemos? No, nosotros ya no las tenemos. ¿Por qué? Porque se convirtieron en estructuras cartilaginosas, se convirtieron en su laringe, se convirtieron en parte de los huesecillos de sus oídos. No, por supuesto que nosotros ya como somos seres terrestres no las requerimos, no las necesitamos. Lo que quiero que quede claro es si las presentamos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque somos cordados. Estamos explicando lo que significa un resto vestigial. Una de ellas son las hendiduras branquiales. Claro que nosotros ya no vamos a poder respirar bajo el agua. ¿Por qué? Porque ya nuestra fisiología no la necesita. No somos seres que podamos estar debajo del agua durante... Es más, bueno, también hay seres acuáticos, como en el caso de cetáceos, ejemplo, los delfines y las ballenas, que no tienen branquias. No obstante, en su ontogenia también las manifestaron. También las presentaron, las tuvieron, pero posteriormente se desarrollaron en otras estructuras que hasta que cuando llegaron y se formaron sus pulmones, pues ya no pueden respirar bajo el agua. No obstante, sí pueden soportar. Bueno, esto lo explicaremos un poquito más cuando estemos hablando del aparato respiratorio, ¿verdad? Pero en términos sencillos y generales estamos explicando lo que significa un resto vestigial. Entonces, la número 2 era lo de la colita postanal. Bueno, les mencioné rápidamente lo de las hendiduras branquiales. Digo, y si no me creen a mí, lo cual es totalmente saludable, búsquenlo. Espero que también se informen y, sí, cierto, mira que las famosísimas hendiduras branquiales, ¿verdad? Punto y aparte. Entonces, nos vamos a enfocar en este caso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra columna vertebral. En el caso de la cola postanal. Ojo, fíjense, y estas son estructuras que podemos apreciar de manera de manera externa. De manera física, si nosotros pudiéramos ver el embrión, se ve perfectamente bien cómo tiene su colita postanal y sobre todo las hendiduras branquiales en todos los cordados. Insisto con ese concepto. En este caso, bueno, para todos los vertebrados también aplica, por supuesto. ¿Por qué? Porque previamente presentábamos el notocordio. Pero después, pues teníamos las hendiduras branquiales, el tubo hueco neural en posición dorsal y la presencia del endostilo. Bueno, pero eso lo verán en su momento. En este caso, nada más nos enfocaremos en la colita postanal para explicar y terminar de una vez el concepto de lo vestigial, de un resto vestigial. Entonces, esa colita postanal, teníamos una colita, como todo buen vertebrado, que obviamente en nuestra formación, en la embriogénesis, esta se fue se fue absorbiendo, se fue reduciendo de tamaño, la zona caudal, hasta conformar lo que tenemos actualmente de nuestra columna vertebral. A ver, pregunta general, que en teoría ya lo sabemos, se supone que sí, ya lo dominan. ¿Cuántas vértebras presenta un organismo adulto humano? 26. Efectivamente, 26. ¿Y cuál es la última? La última pieza de nuestra columna vertebral. ¿El coxis? Efectivamente. Y si se fijan, el coxis tiene una estructura, una forma como de colita. No me dejarán mentir. En el caso de otros primates, que no son seres humanos, que tienen colas prensiles, se alarga de esta manera lo que nosotros tendríamos como un resto vestigial de una cola prensil.
Ya no somos Saiyajines, pues, como en el caso de los que hayan visto Dragon Ball, sino que ya nada más quedó un remanente, un resto que nos induce a... Es más, para que también, y esto lo discutimos en su momento cuando estábamos explicando lo que era un tetrápodo. A ver, recapitulando, entonces, ¿qué dijimos que era un no, a ver, vamos a preguntárselo a... A ver, no ha llegado Laurita, Alex ya le pregunta. Ah, pero Alex todavía no nos ha contestado. Déjame, aquí lo dejo en putitos suspensivos. Alex. Yo acepto, Claudia Fabiola. Muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Perfecto, excelente. A ver, entonces, ¿nos puede recordar, por favor, Claudia, lo que es un tetrápodo? Es, A ver, se la voy a dirigir más específica. ¿Una serpiente es un tetrápodo? Y ya lo habíamos discutido. Y os sí, ok, perfecto. ¿Por qué sí es un tetrápodo una serpiente? A pesar de que no le estamos viendo ninguna extremidad. o sea, pues está como en su interior y tiene 2 cinturas. Excelente, con eso perfectamente, muy bien contestado. ¿Por qué? Porque presenta 2 arreglos esqueléticos, 2 cinturas. Bueno, gracias. Yo acepto. En pregunta general, ¿cuáles son esas 2 cinturas? Escapular y pélvica. Muy bien, así como nosotros, las serpientes, a pesar de que no le estemos observando ningún tipo de extremidad, sí cuentan con sus 2 arreglos esqueléticos vestigiales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no les funcionan para tener 4 extremidades, como todo buen tetrápodo, como todo buen vertebrado en nuestro caso también, que presentamos un esqueleto axial y nuestra columna vertebral. No obstante, en el caso de serpientes, siguen presentando sus 2 cinturas, aunque ya no tengan extremidades. Eso es un remanente, eso es lo que, como nos decía nuestra estimadísima Gloria, es algo que quedó hasta la actualidad, que en un pasado distante, esos arreglos esqueléticos lo que albergaban, lo que mantenían y lo que permitían era la que se pudieran insertar 4 extremidades en la parte superior y en la parte inferior, sumándolas serían 2 y 2, es decir, 2 pares, 4 como todo buen tetrápodo. Pero en el caso de nosotros, claro que seguimos manteniendo nuestras 2 cinturas, tanto la pélvica como en la parte posterior y la escapular en la parte superior, que nos confiere la configuración anatómica, estructural, morfológica, para ser todos unos muy buenos tetrápodos. Ahora, entonces, para terminar con el concepto de vestigial, así como lo que mencionábamos con el caso de serpientes, que también son tetrápodos, a pesar de que no tengan 4 extremidades, pero las tuvieron. ¿Por qué? Porque las evidencias así nos inducen a considerar debido a sus 2 cinturas, la escapular y la pélvica, que quedaron vestigiales. Es decir, este es el antecedente que nos mencionaba Diego que tenemos para considerar de manera apropiada, porque entonces, ¿cuál sería la razón de que tengan 2 cinturas si no tienen extremidades? Ah, ok, entonces si consideramos válida y apropiada la teoría de la evolución, de que los organismos tienden a cambiar dependiendo del entorno para mejorar, bueno, en el sentido de que para adaptarse y sobrevivir por la selección natural. Por lo consiguiente, claro que no es descabellado y por supuesto que también lo hemos observado y se puede comprobar y confirmar con otros organismos, en este caso no reptiles, pero sí anfibios, y si no me lo creen, ahí les va el nombre, se llaman cecilias y no es nombre de pilas, es realmente el nombre de este anfibio. Parecen serpientes, ¿por qué? Porque tienen formas filiformes, muy alargadas, y siguen presentando sus 4 extremidades como todos buenos tetrápodos, pero ya son prácticamente inoperables. Bueno, sí los pueden usar, pero se arrastran más como tipo serpiente en lugar que para utilizar sus extremidades. Eso nos induce a considerar que efectivamente esa fue la ruta que siguieron los reptiles que llamamos serpientes, que hoy en día ya no tienen sus extremidades, pero sí su arreglo esquelético que les confería la capacidad o la configuración de presentar 4 extremidades. Eso significa un resto vestigial, una característica vestigial. Ahora, hablando en el caso de los seres humanos, en el caso del coxis, eso sería el resto vestigial de nuestra colita postanal, como todos buenos cordados. Punto y seguido. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que significa vestigial? Porque probablemente se los van a empezar a comentar y se los van a explicar también en biología del desarrollo por las 5 características fundamentales que les estaba mencionando de todos los cordados que tenemos y manifestamos y presentamos en nuestro periodo embrionario. Atención ahí. Pero bueno, punto y aparte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien hasta aquí? Con estos conceptos. Sobre el vestigial estamos bien, pero tengo una duda, profe. No sé si ya
contestó eso. El decir positivo o negativo en nuestro tipo de sangre, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Excelente, de hecho, a eso íbamos para allá. Se la dejamos en puntitos suspensivos a nuestro estimadísimo Alex. Alex, ¿nos escucha? Nos desviamos un poquitín, pero fue importante, ¿no? Fue información de calidad en el sentido de nuestra ontogenia, que cuando somos periodo embrionario, etcétera, etcétera. Pero punto y aparte. Por ahí creo que alguien tenía Diego, ¿tiene algún comentario? Que era por lo de los changos que había de unos... ¿Las colitas prensiles? No, lo de positivo. Ajá, ok. Sí, ¿no? Ajá, Que el había factor... comentado ayer. De hecho, le está ayudando a nuestro estimado Alex, ¿no? Le está contestando. Porque de hecho eso es lo que teníamos que... Sí. Ok, ahí le va. ¿Sí nos escucha Alex? Lo que nos estaba compartiendo Diego, exactamente, es un marcador vestigial, atención, que también compartimos con otro primate y que este tampoco tiene una cola prensil, dicho sea de paso, es un catarrino, así como, bueno, para no entrar en tantos detalles en taxonomía, nosotros somos primates catarrinos. ¿Por qué? Porque tenemos las narices que están mirando las fosas nasales hacia la parte, hacia abajo, hacia el suelo. En términos sencillos, hay otros primates que tendrán las narices en posiciones diferentes, aplorrinos, no me acuerdo de los demás, pero nosotros sí somos catarrinos. ¿Por qué? Por esa característica, la función de que nuestras narices miran hacia abajo, pero punto y seguido. Hay otro primate que es muy semejante, así como nosotros, que tampoco tiene ya cola prensil, pues también es vestigial y que presenta un marcador, es decir, una identificación o una proteína que se encuentra adherida en la superficie de las membranas de sus eritrocitos, así muy semejante en el caso como los seres humanos. Y ese es el factor y empieza con una consonante que es la R. Y le seguiría otra consonante. Ahorita vamos a explicar el por qué se llaman así. Pero eso significa el por qué decimos, tienes un tipo sanguíneo tal, positivo o negativo, pero ahí le puse suspensivos entre paréntesis porque falta mencionar ese factor. Entonces, regresando con Alex, ¿sí nos escucha o ya se nos desconectó y le dio miedo? No, no se crea. Ya sabe, no importa si estamos mal, aquí nos orientamos y nos apoyamos entre todos. ¿Sí nos escucha Alex o lo dejamos tranquilo? Bueno, vamos a pasar entonces con alguien más. Digo, si dejamos tranquilita a Fernanda, porque Alex no, ¿verdad? A ver, entonces, ya no se preocupe, no se me estrese. Vámonos con... a ver, Citlali, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Ay, no. Por favor, ayúdenos a explicarle a nuestra estimadísima Karina qué quiere decir eso de la sangre cuando decimos que es positiva o si es negativa. Ojo, porque yo siempre les insisto que no digan así, porque pues, ¿positivo a qué? ¿Te enfermaste de algo y saliste positivo o qué? Hay que aclarar nombre y apellido para que quede bien claro. ¿Qué decimos cuando que eso de positivo y negativo en la sangre, Citlali, por favor? Con lo que nos compartió Diego. Las credenciales que tiene cada uno. Ok, bueno, ok. Desde lo muy general estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no significa que si yo soy positivo, usted necesariamente tenga que ser positiva. ¿Pero a qué? A este factor, a esta credencial que usted nos está diciendo. Ahora, por ahí les estaba comentando. Muy bien, bueno, la primer consonante de este factor es la R. Le faltaría una que es muda, una consonante muda. ¿Es R qué? Efectivamente, ese es el factor RH. ¿Y por qué se llama así? ¿Se acuerda, Citlali, por este macaco? ¿Qué macaco? Un primate, un changuito, pues, un simio que existe en Oriente. No. Bueno, este macaco es famosísimo, bueno, ya lo conocemos aquí porque se lo estamos mencionando, es el macaco Rhesus. Digo, para que no se les olvide porque reza, ¿no? Digo, no reza, pero para que desde ahí lo vayan relacionando y no se los vaya a olvidar. Entonces, el macaco Rhesus, esas son las iniciales del factor que conocemos como RH. Insisto, no significa que seamos más o sea, porque también se pueden topar con gente, bueno, pues son sus creencias, ¿no? Que dice, es que no es cierto, el humano no viene del chango. Efectivamente, estoy de acuerdo, ninguno de nosotros venimos de ningún chango. Al contrario, los changos vienen, al igual que los seres humanos, de un ancestro común. No es lo mismo. No quiere decir que nosotros vengamos del gorila, ni del chimpancé, ni de los orangutanes, ni del rhesus, ni de nadie. Ellos siguieron su propia línea evolutiva, siguieron sus propios nichos ecológicos y por lo consiguiente nos diferenciamos. Es como los dedos de nuestras manos. Nuestro ancestro común está aquí abajo en la parte basal
inferior y se fue de hecho lo vimos en una diapositiva, si no mal recuerdo. Esta se fue diversificando y vamos a nuestros pulgares, por ejemplo, en este caso sería el género Homo. Y ya sabemos que no fuimos la única especie que existió sobre la superficie del planeta, que inclusive nos hibridizamos con otra especie humana que serían los neandertalensis, pero punto y seguido. Entonces, por si de repente que muy probablemente se encontrarán con personas que por ahí les empiecen a vituperar y decir que no es cierto eso de que el primate y no sé qué, porque no venimos del chango. Efectivamente, así es, no venimos del chango, tienes toda la razón. Venimos de un ancestro primate, que es muy diferente y por supuesto que eso se confirma por la simple y sencilla razón de que existen más primates, es decir, más organismos que tienen características de primate como los pulgares prensiles. Eso es importantísimo. Entonces, regresando con lo del factor RH, es algo bastante semejante. Por eso se explica el por qué otro chango tiene un factor RH en sus eritrocitos, así como en el caso de los seres humanos. ¿Es lo del Insisto, no, vestigio? es el que, perdón, no escuché. Lo del vestigio. Exacto, por eso estábamos deteniéndonos un poquitito a explicar lo que es un carácter vestigial, como lo que mencionábamos en el caso del coxis y como en este caso en el marcador de superficie que van a manifestar dependiendo del grupo sanguíneo del ser humano del paciente del cual estemos tratando, lo tendrá presente o no lo tendrá presente. ¿Qué factor es el que está o no? En el caso del RH. ¿Por qué? Por el macaco rhesus, que se descubrió también en este primate. Y claro, los que ya, como ustedes, que ya sabemos y entendemos, no nos relacionamos con ese chango o con ese primate más propiamente. Quiere decir que es un vestigial, es un carácter vestigial, es un factor que algunos comparten, como en el caso de su servidor y todos aquellos presentes que tengamos RH positivo. Por eso les insisto, nombre y apellido, porque si solamente dicen grupo O positivo, ¿qué? ¿Diste positivo a COVID? ¿O positivo a qué? No entiendo. Claro, cuando estamos educados como ustedes, en este caso que los estoy inculcando. Claro que tampoco no se van a poner en ese plan con gente que apenas pues tiene lo básico, lo que entiende con respecto a los grupos sanguíneos. O sea, también hay que entender los niveles, ¿no? Claro que si le dicen, es que soy A positivo. Muy bien, perfecto. RH, pues ustedes lo completan. Ahora que si ya son del nivel y que también se supone que son profesionales, pues entonces sí se los pueden cuestionar y se los pueden agarrar a carrilla y los pueden sopapear por ahí, yo les doy autorización. A ver, ¿cómo quedó positivo? ¿Positivo a qué? ¿Diste a VIH, a COVID, a alguna otra cosa o a qué? ¿A qué me estás refiriendo? ¿Qué tienes en la sangre que dijiste que eres grupo O? Ok, perdón. ORH positivo, marcador ¿qué? Vestigial. ¿De dónde? De los primates. En el caso de la evolución humana, digo, si nos queremos ir hasta el principio, de acuerdo con el registro fósil, pues tenemos por ahí algunos ancestros primates semi-homínidos, Ramapithecus. Si no me lo creen, búsquenlo, no pasa nada. Ramapithecus, y de ahí se empezó la diversificación del género Homo. Ahí nos separamos de los changos, por eso no venimos del chango. Tenemos nuestra propia línea evolutiva, que sí compartimos un ancestro primate, pero se acabó. Eso es todo, que tenía cola prensil, pero con nosotros, nuestros ancestros directos, primates, homínidos, ya no requerimos de las colitas prensiles, tuvimos que bajarnos de las ramas para andar sobre el suelo, sobre tierra firme, caminar erguidos, porque como estaban los pastizales de acuerdo con el registro fósil, pues las estepas que tenían ahí los pastos muy, muy grandes, muy crecidos, pues tenían que erguirse para poder observar sus alrededores, para ver si no se encontraban amenazados por algún depredador o encontrar lugares más propicios para encontrar alimento, etcétera, etcétera. Y así continuó el cambio, la evolución en nuestra línea de primates del género Homo. Por esa razón compartimos el marcador o el factor que se encuentra de superficie de nuestros eritrocitos, algunos, como en el caso de un servidor y los que tengan RH positivos, y los que no lo tengan, no pasa nada, simple y sencillamente, pues ya no lo necesitaban, y ya no lo tienen, no se encuentra, y digo, pero va a seguir existiendo, porque ¿qué tal si ustedes se emparejan y tienen descendencia, por ejemplo, con un servidor que tiene RH positivo y con la que, por ejemplo, tenga descendencia, no lo tiene, pues muy probablemente 50 y 50, mis descendientes van a seguir manifestando el RH positivo o el RH negativo por el parte de su mamá, por ejemplo. Pero entonces, para terminar de explicarle, antes de que se me vayan por su cafecito, a nuestra estimadísima Karina, es más, usted misma, Karina, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir eso del factor RH cuando decimos que es positivo o es negativo y qué quiere decir? Ay, Sí que sabe, no, no se apure.
Si nos referimos al resto vestigial primate que tenemos en común con los changos. Algo así era. Ojo, atención. Bueno, por ahí va, más o menos. Esto es una evidencia nada más de que estamos emparentados con otros primates únicamente porque conservamos o porque tenemos, eso sí, un ancestro vestigial, un ancestro en común, que a partir de allí nos separamos cada uno por su caminito, por su lado. ¿Sabes qué? Tú te vas para allá, vas a ser un chimpancé, yo me voy por acá, voy a ser un ser humano o un homínido, pues más propiamente, entre especies. Y se acabó. Eso es todo. Sí, compartimos algunos rasgos. En este caso, el factor RH que se manifiesta en la superficie de nuestros eritrocitos. Pero ya enfocándonos en los seres humanos, digo, se llama RH por el macaco rhesus, es lo que les decía. Por si acaso les cuestionan, les preguntan, oye, tú, mijita o mijo, que tú sabes esto de medicina y de la salud y todas estas cosas. ¿Por qué se llama RH? ¿Qué quiere decir eso? Ah, porque resulta, a usted misma, Karina, por favor, entonces, ¿de dónde viene el RH, el nombre, la nomenclatura? Del macaco rhesus. Efectivamente, que tiene exactamente un carácter vestigial que, en común que comparte con los seres humanos que también somos primates. Si lo vemos en un pasado muy remoto, en algún punto de nuestra evolución, y en el caso del macaco rhesus, compartimos un ancestro común muchísimo tiempo atrás, probablemente de cuando se extinguieron los dinosaurios o cuando estos caminaban también. Entonces de ahí ya fue cuando empezó la diversificación, la radiación adaptativa, porque ya no teníamos la amenaza de esos animalones reptilones que pudieran depredarnos, pues tuvimos el planeta entero a nuestra entera disposición para que los primates pudieran desarrollarse. Pero hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta queda claro con lo de los grupos sanguíneos? Porque decimos que si es positivo, si es negativo. Ojo, factor RH positivo o RH negativo. ¿Queda claro? Sí. Excelente, por favor, Karina. Yo sé que usted tiene en estos momentos un alto hematocrito debido a que usted es una nadadora y pues tiene que estarse entrenando y por lo consiguiente, pues sus eritrocitos están a tope. Entonces, por favor, Karina, ¿qué tipo sanguíneo es usted? Nombre y apellido completo, por favor. Creo que soy yo positivo. ¿Positivo a COVID o a qué? Ojo, se lo menciono para que no se le olvide la próxima vez. Dile o RH positivo. Ajá, efectivamente, porque si solamente digo, insisto, dependerá con quién estemos platicando, con quién nos estemos ahí comunicando, pero entre profesionales y sobre todo si estamos en esto del ámbito y en el campo de las ciencias de la salud, pues hay que decirlo completo, ¿verdad? Es como si les digo, es que la tiroides, a ver, inmediatamente que lo que tienen que pensar, o me está hablando del cartílago, o me está hablando de la glándula de secreción de sustancias químicas, porque en ese caso es glándula tiroides. En este caso es exactamente lo mismo, nombre y apellido, grupo sanguíneo O y factor ¿qué? Positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que si lo tiene presente o no lo tiene. ¿Cuál es ese factor que estábamos mencionando, Karina, por favor? Karina Martínez. ¿Sí queda clara la pregunta? ¿O la cuestión No. en este? No, no lo Ahí le va. entendí. Ahí le va. Usted nos dijo que nos acaba de compartir que es grupo sanguíneo O. Ahora, bueno, está dubitativa porque no está muy segura y ni convencida, pero vamos a suponer que sí es del grupo O, que es lo más probable. Ahora, ese grupo O del que usted pertenece puede que esté manifestando, a ver, por ahí tenemos creo que una participación, o no sé si llegaría alguien ya de los que nos faltaban pendientes para ponerles asistencia. Ah, ok. Entonces a nuestro estimadísimo Diego, déjenme les pongo en lo que nuestra estimada Karina Martínez nos completa la idea. Ok, grupo sanguíneo O, y que si se encuentra manifestando ese vestigio, ese factor vestigial que compartimos con un macaco llamado rhesus, por lo consiguiente, se encuentra o no se encuentra, vamos a suponer que sí lo tiene. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese factor marcador de superficie de sus eritrocitos? Karina, por favor. ¿Sí me explico? ¿Por qué dice usted que su sangre es positivo? ¿Positivo de qué? ¿Qué tiene presentes en sus marcadores de superficie, en sus credenciales, en sus identificaciones? Ese factor vestigial que compartimos con el rhesus. ¿El RH? Excelente, entonces completito nombre y apellido, ¿usted cómo entonces mostraría o nos explicaría su grupo sanguíneo? Ya bien definidito. Oh, vamos a empezar. Si yo le preguntara, estimada señorita Karina, ¿qué tipo sanguíneo es usted? ¿O RH positivo?
Perfecto, excelente, muy bien, estupendo, ahí está, ya lo tiene. Ahora, para finalizar, ahora sí. Ok, entonces usted es grupo sanguíneo O con RH presente, este marcador de superficie. Por lo consiguiente, para usted nada más, ¿es o no es donadora universal y por qué? Sí, sí soy, pero no sé por qué. Ahí le va. Aquí estamos observando los esquemas, las representaciones gráficas. Si se fija, el grupo sanguíneo que consideramos como el O está pelón. O sea, bueno, en términos burdos y groseros, si me lo permiten. ¿Por qué razón? Porque sus marcadores de superficie no los tiene, no los presenta. Así como en el caso de los RH negativos, no tienen este marcador vestigial que ha quedado, que ha sobrevivido hasta la actualidad en la superficie de nuestros eritrocitos. Entonces, gracias a esta configuración, a esta característica de su grupo sanguíneo, que está pelón, o sea, no tiene los antígenos que puedan desencadenar la respuesta inmune cuando son introducidos a otro organismo. Por lo consiguiente, si usted me transfiere sangre de su organismo al mío, entonces yo lo recibo de muy buena gana y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa entonces si usted, ya con esto que acabamos de platicar, qué pasa si yo a la inversa le estoy donando sangre y se la transfieren a su organismo? ¿Usted la puede recibir? ¿Karina? No. Bueno, por ahí le ayudaron, pero usted la contestó muy segura y firme, dijo un no, un rotundo y negativo no. Perfecto, ¿por qué razón? Por favor, Karina Martínez. ¿Por qué no puede recibir mi sangre? Es más, aquí tiene la respuesta. Mire. A ver, ¿qué dice la segunda fila? Dice anticuerpos en plasma sanguíneo. Ya sabemos quién es el plasma, pues es todo el diluyente que contiene a todos los elementos formes en dilución. Y tiene en circulación anticuerpos para el antígeno A y anticuerpos para el antígeno B. Por lo consiguiente, ¿por qué razón entonces usted no puede recibir mi grupo sanguíneo en su organismo? Pues por los antígenos que tiene A y B, y pues yo nomás tendría B. Lo primero que nos dijo es totalmente cierto y estamos de acuerdo y la seguimos. Pero usted no tiene nada de eso, usted no tiene A ni B, a menos que estemos hablando de anticuerpos. ¿Por qué? Porque estos son los encargados entonces de iniciar y desencadenar la respuesta inmune con aquellos que, por ejemplo, si yo le estoy donando sangre, sus anticuerpos van a reaccionar y van a atacar los eritrocitos que se le están introduciendo que vienen de mi sistema, porque estos tienen sus credenciales que presentan un antígeno, es decir, una credencial, una identificación, grupo A, y usted no los puede recibir porque los va a atacar. Por lo tanto, ¿cuál es el único grupo sanguíneo que usted puede recibir? Karina, por favor. Y la dejo tranquila. ¿Puede recibir la B o puede recibir la A o puede recibir la AB o cuál sí o cuál no? AB. No, pero ahorita explicamos el por qué. Creo que por ahí alguien le estaba ayudando. ¿Era un mensaje o alguien levantó la mano? No, creo que era alguien levantó la mano. Pero no veo la manita. Bueno, ahí va, rapidín. No, usted no puede recibir ni A, ni B, ni la combinación AB. Es más, miren, vamos al esquema para que quede claro. Si se fijan, el grupo A, en este caso, lo representamos con un circulito morado. El grupo B lo representamos con un cuadrito verde. Y la combinación de los dos, AB, pues tiene circulitos morados y cuadritos verdes. A ver, por ahí creo que tenemos... no sé si fue mensaje o... Gloria Janet, muy buenos días, a sus órdenes. Profe, yo tengo una súper duda. Ujú. Mi tía, el tipo de sangre es OH negativo. O RH negativo, ajá. Ajá. Pero ella ella cuando está embarazada, cuando tiene un bebé o cuando, sí, pues, o sea, cuando se embaraza, pues, ella
rechaza el tipo de sangre, el positivo. En el ¿Sí me caso explico? del gestante, del producto Ajá, que se está en es como un formación. anticuerpo que lo rechaza por el tipo de sangre y se hace, y para eso creo que hay una vacuna. Pero Efectivamente. no entiendo bien ese punto, por qué lo hace. Es exactamente esto que estamos explicando. Por eso me detengo y por eso quiero que lo entiendan. Ahora, en el caso de la gestación es un caso muy especial, porque ahí les va. Cuando, sí, es totalmente cierto, dependen muchísimo los grupos sanguíneos. El producto que se esté en gestación, en el caso de un organismo de una mamá, vamos a suponer el grupo sanguíneo del que sea, vamos a O, que sea un grupo sanguíneo O. Por desgracia, este organismo de esta mamá, es más, vamos a ver aquí ahí está, para que quede más claro. Es lo que le veníamos platicando a Karina Martínez. Por esa razón, ella no puede recibir, hagan de cuenta que es exactamente, si desafortunadamente para el producto que está en gestación, resultó que su genética, la combinación tanto de los genes de papá como los genes de mamá, que esta es O, en el grupo sanguíneo, vamos a suponer RH negativo, como en el caso de su familiar, de su pariente, y en el caso de papá, pues es de cualquier otro grupo sanguíneo. Si en el caso del producto resulta que su grupo sanguíneo es O, entonces no hay ningún problema, todo está bien, todo está perfecto, no hay inconvenientes, no hay complicaciones. Ojo, cuando es en el caso de la primer fecundación, es decir, bueno, del primer embarazo, cuando es el primero, así sean distintos grupos sanguíneos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el caso del embrión y del feto posterior, antes de que nazca, está protegido por la placenta. Ahí no hay ningún problema. Los anticuerpos no entran en circulación en el embrión o en el producto que está en gestación. Se protege, está protegidito, no hay ningún problema, insisto. Si la mamá, quien está albergando a este nuevo ser que se está formando en su vientre, así sea la mamá un grupo sanguíneo O y el producto sea A o sea B o sea AB, no pasa nada, no lo rechaza, no hay ningún problema. En el caso de la primera vez, ¿por qué? Porque el cuerpo como que los anticuerpos dicen, a ver, es que aquí hay algo raro, pero no me queda como que muy claro, pero bueno, no vamos a iniciar la respuesta inmune, como que se quedan al pendiente, pero no realizan absolutamente nada, no se vuelve autoinmune, o sea, no atacan en este caso o no rechazan, como nos compartía nuestra estimadísima Gloria. Pero, por ejemplo, o sea, esa persona sí nos puede transportar sí, ¿no? O sea, transportar su sangre, pero nosotros no. Por ejemplo, yo soy o RH positivo. Efectivamente. O sea, no, a ella no le podemos, o sea, dar sangre. O sea, tiene que ser de su tipo de sangre, ¿no? Supongo. De preferencia, sí, pero por Ajá. supuesto que usted en una emergencia, claro que por supuesto que no le vamos a poder ni siquiera un servidor, ni Karina que también comparte el grupo sanguíneo, ni todos los que sean B, ni combinación AB, porque la vamos a matar, efectivamente. Bueno, eso es ser muy drástico, ¿no? Pero de preferencia y recomendado, en este caso sí, que sea, por ejemplo, grupo sanguíneo o RH negativo. ¿Qué es lo mejor? Que se le esté transfiriendo sangre del mismo tipo o RH negativo. No obstante, en el caso de que este no sea la circunstancia, pero por supuesto que puede recibir el mismo grupo sanguíneo, aunque presenten, en este caso usted, el factor vestigial del RH. Ahí no, digo, estarán de acuerdo que no es lo mismo que nosotros le estemos introduciendo del mismo grupo, nada más que tiene este vestigial, a que le estemos introduciendo antígenos del grupo A y del grupo B y su combinación. O sea, eso sí no se debe de hacer, son incompatibles. Pero en el caso del mismo grupo sanguíneo, sean RH positivo o negativo, este no va a desencadenar, a menos que sea alérgica, que puede ser el caso, no va a desencadenar una respuesta inmune significativa que pueda poner en riesgo su integridad o su homeostasis. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo grupo sanguíneo. Ese es el inconveniente con los que tenemos, o los que tienen, perdón, el grupo sanguíneo O. ¿Por qué? Porque como está pelón, insisto, tienen los anticuerpos en contra de los otros grupos sanguíneos, Y desafortunadamente. eso puede afectar por ejemplo, lo que pasó con mi tía. O sea, la primera vez sí se vacunó, o sea, esa vacuna que no sé cómo se llama, y la segunda vez que se embarazó no se la puso y la niña venía mal y falleció la niña. O sea, el momento que iba pues a parir, iba a morir pues mi prima, pues. Entonces, obviamente sí falleció por no ponerse esa vacuna.
Efectivamente, lo que sucede ahí en ese caso es la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué quiere decir? Ok, por eso cuando les comenté del primer embarazo, como el cuerpo apenas está entendiendo qué está pasando, no lo ataca. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que está ocurriendo. O digo, entrecomillado, no sabe por qué, porque está gestando un organismo con un grupo sanguíneo totalmente distinto al del organismo. Porque, insisto, así como en el caso de Karina y un servidor, si nos estuviésemos transfiriendo sangre, tanto un servidor como ella, somos del grupo A o somos RH positivo, pues no pasa nada, no hay ningún inconveniente, pues nuestro organismo lo recibe y también el de ella, y nos lo podemos cambiar y todo bien. Pero el problema es cuando cambiamos de grupos sanguíneos. En el caso sobre todo de los que son del grupo O, como no presentan todos estos marcadores en su superficie, reconocen a los demás que sí los tienen como invasores. Por esa razón no pueden recibir otros grupos sanguíneos, tienen que ser el propio. En el caso de la gestación es lo mismo. Es exactamente como si le estuvieran haciendo transfusión sanguínea de otro grupo a los que son O. ¿Por qué? Porque, insisto, como están manifestando marcadores de superficie, los eritrocitos, en este caso el producto que está en gestación, cuando es el primero, como el organismo está como nada más atento al pendiente, no lo atacan. Pero como ya después de que ocurre el parto, ya se vuelve neonato y todo bien, pues ya no hay ningún inconveniente ni complicación, pero el cuerpo dice, no, aquí pasó algo. Y entonces empiezan a desarrollar anticuerpos en contra de ese grupo sanguíneo que se formó en la gestación. Por esa razón, y como es la respuesta inmune adaptativa, al momento de la segunda fecundación y que es el segundo embarazo, el cuerpo dice, ah, no, ya me acordé de ti. Digo, en el caso de que también el gestante estuviese formando otro grupo sanguíneo distinto al de la mamá. Entonces ahí sí puede llegar a ocurrir lo que usted nos está compartiendo, que es precisamente un ataque autoinmune. Bueno, en el sentido de que el cuerpo de la mamá se está supuestamente defendiendo de lo que se está gestando en su interior, en su vientre, pero porque ya lo reconocieron, porque el primero pues se quedaron como, ¿qué hacemos? ¿Actuamos o no actuamos? No, no hay que hacer nada, no está representando un peligro para el organismo, va, pero vamos a recordar la próxima vez para por si se llegase a volver a presentar esta circunstancia de una segunda gestación, si no se le aplicara en este caso ahora sí una atenuador, es decir, para mantener a los anticuerpos ocupados, esta vacuna que usted es lo que nos está diciendo, precisamente para que no estén atacando al producto en gestación, que es el que está desarrollando otro grupo sanguíneo, porque insisto, entre paréntesis, es como si le estuviésemos introduciendo sangre de los demás grupos, que su cuerpo va a reconocer como un invasor, por lo consiguiente va a desencadenar toda la respuesta inmune. Por esa razón hay que tener muchísimo cuidado. Insisto, cuando es la primera vez, no hay nada, no hay que introducirse absolutamente nada, el cuerpo no va a hacer nada, en el caso de la mamá, que quiera atacar en este caso al producto gestante. Va a estar todo bien, sin complicaciones, y todo va a salir como si no hubiera pasado nada. El problema es después, si se quiere volver a tener más descendencia, ahí sí se tienen que aplicar terapias, porque si no los anticuerpos que ya recuerdan por la inmunidad adquirida, van a decir, no, esto ya no nos vuelve a pasar porque ya sabemos, ya entendemos, ya tenemos anticuerpos. Por ejemplo, si el grupo sanguíneo del feto o del producto en gestación era del grupo A, pues entonces ahora sí el cuerpo va a empezar a producir los anticuerpos en cuantía porque se está manifestando de nueva cuenta ese fenómeno. Y como no se sabe si es un invasor o no realmente que pueda poner en peligro o en entredicho la integridad del organismo, pues lo erradican, lo atacan y puede llegar a ocasionar el aborto. Precisamente, así es, tiene toda la razón. Por eso, para que nos quede muy claro, con el último ejemplo, a ver, entonces decíamos con Karina, le preguntábamos, ¿usted sí es donadora universal? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no presenta ningún tipo de antígeno. No, a mí, si yo recibo sangre del grupo sanguíneo O, yo no voy a reaccionar y no voy a producir anticuerpos porque no presentan credenciales, no tienen esos marcadores, no tienen eso que me vaya a desencadenar esa anafilaxia, ese efecto negativo adverso por el estarme introduciendo células ajenas, o bueno, invasores en el caso de mi sistema inmune que sí los reconozcan. Por eso yo puedo, todos los que tengamos de cualquier tipo sanguíneo, recibir de la O, del grupo O, porque está pelón, para que no se les olvide, insisto, porque aquí para que lo vean en la imagen, no presenta ni circulitos ni cuadritos de ningún color, no los tiene, por esa razón pueden pasar a los organismos de las demás personas, de los demás pacientes que sean grupos diferentes. Sin embargo, desafortunadamente por esa misma característica, los del grupo O no pueden recibir de ningún otro grupo sanguíneo. Porque esto sí, el A o el B o la combinación, presentamos credenciales que nos identifican de esos grupos.
el A los circulitos, en este ejemplo, el B los cuadritos, o la combinación AB, pues circulitos y cuadritos. Si estos los introducimos al sistema donde se están generando los del grupo O, pues ¿qué creen? Por supuesto que todas las células de defensa van a reaccionar, porque van a decir, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces al tejido, al organismo, a todo, a donde yo estoy existiendo, donde yo habito. No compartes mi código genético. ¿Por qué? Porque lo estoy detectando en tus proteínas de superficie. Por lo consiguiente, tengo que erradicarte porque para mí eres un invasor y entonces ahí estamos dañando ese organismo. Por eso no se les puede introducir de otro grupo sanguíneo a los O. Entonces, hasta ahorita hemos mencionado quiénes son los donadores universales, el grupo sanguíneo O. ¿Quiénes son los que pueden recibir, vamos a decir, receptores universales? ¿Quién se imaginan que es? Ahí lo pueden ver. Si este dice, bueno, no, para que piensen un poquito, a ver, ya nos queda claro, ¿quién es el donador universal? Los grupos sanguíneo O, perfecto. ¿Quiénes son los receptores universales entonces? Así como hay un extremo, efectivamente. El AB negativo, ¿no? Ah, positivo, perdón. RH positivo o negativo en estos momentos indistinto el factor vestigial RH. Nada más aquí esto sí, los antígenos que sí nos puede desencadenar una respuesta significativa, una anafilaxia por la presencia de los antígenos de superficie A, B o la combinación de estos dos. Pero entonces, recapitulando, dejamos de ladito el RH, el factor vestigial. Nos enfocamos únicamente en las credenciales que nos van a estar manifestando los grupos de cada uno determinados sanguíneos. Entonces, ya nos queda claro, hasta aquí creo que sí, ¿verdad? ¿Quién es el donador universal? Grupo O. ¿Por qué? Porque está pelón, se acabó. O sea, bueno, no tiene esas credenciales, pues, no tiene esos marcadores de superficie. Ahora, entonces, el opuesto, el extremo, si los O, el grupo sanguíneo O, son los donadores universales, me acaban de decir, ok, el grupo combinado AB, ese es el receptor universal. ¿Por qué razón es receptor universal? ¿Por qué le podemos meter de la sangre que sea a los AB? Sí, aquí, les doy una pista. Tenemos las dos filas. ¿Puedo repetirlo? Claro que sí. Es más, miren, para que cuando ustedes se topen con este cuadrito comparativo les quede súper clarísimo. Ahí les va, así como nuestras tareas y nuestros cuadros comparativos. Presentamos 4 columnas, 1, 2, 3, 4 correspondientes a los 4 grupos sanguíneos que existen actualmente en los seres humanos. Si bajamos, tenemos 3 filas. Esta es la representación gráfica de los eritrocitos, de cada uno de los grupos sanguíneos de los cuales acabamos de decir que existen. En la segunda fila, ¿cuáles son los anticuerpos presentes? Atención, en el plasma sanguíneo. ¿Qué es el plasma sanguíneo? Es el líquido que diluye todos los elementos formes que se encuentran en la sangre. ¿Quiénes se encuentran entonces en circulación de manera patrullando? No porque se estén desarrollando, porque se detectó, porque esté una respuesta a una infección activa, simplemente porque son innatos, están allí produciéndose de manera normal patrullando, entrecomillado. Entonces, los que tenemos el grupo A, siempre vamos a presentar anticuerpos en contra de los del grupo B. Así de sencillo, no puedo recibir sangre del grupo B. Solamente o es propia o es del O, en el caso de los que compartamos el grupo sanguíneo A. Entonces, los antígenos, ya sabemos, el complejo antígeno-anticuerpo. Pregunta general, porque también la voy a hacer de examen. ¿Qué es el antígeno? En este caso, con los eritrocitos, ¿quiénes son los antígenos? Las credenciales. Ok. No sé, digo, está bien, lo dijo medio dubitativa, pero así es, y aquí estamos viendo circulito morado, antígeno A, y aquí estamos viendo que en la representación gráfica son las credenciales que manifiestan la superficie el eritrocito. Eso es lo que nos va a desencadenar el complejo antígeno-anticuerpo. Si se fijan, si yo comparto sangre del grupo A, no pasa nada. Si a mí me comparten sangre del grupo O, como no presenta antígenos, ni del A, ni del B, ni combinado, ni de ningún tipo, yo puedo recibir sangre del grupo O sin problemas y también obviamente del propio A. Entonces, el antígeno es la credencial, efectivamente, si lo quieren relacionar así para que no se les olvide, imagínense que estas credenciales circulares son así las identificaciones. Ah, yo soy del grupo A, del equipo A. Y las identificaciones o las credenciales del grupo B es un café cuadrado y dice, ah, yo soy el equipo B.
y los que quieren jugar en los dos equipos, pues tienen tanto del equipo A como del equipo B, y pues muestran, en este caso, representando los circulitos morados y los cuadritos verdes. Ah, mira, yo juego para los dos lados, tanto para el grupo A como para el grupo B. Por eso somos el AB. Y en el caso de los que solo tenemos A o solamente la letra B, pues solamente vamos a manifestar un tipo de credencial. Esas credenciales, entre paréntesis, son los antígenos. Ahora, la pregunta era, ¿qué es el antígeno? Está bien. Hablando del eritrocito, pues sus identificadores, sus marcadores de proteína que se encuentran adheridos en la superficie de la membrana de los eritrocitos, de las hematies. Muy bien, pero vámonos un pasito atrás, no enfocándonos en hematología, sino en general, ¿qué es el antígeno? ¿Qué significa? ¿Desencadena la respuesta inmune? Excelente, perfecto, muy bien. Y normalmente la molécula que llamamos antígeno, ¿de qué naturaleza es? De las 3 biomoléculas que conocemos. ¿Qué es? Proteína. Ojo, no, inmunoglobulina es el anticuerpo. Ahorita vamos para allá, nada más para orientarnos. El antígeno número 1 es el que me va a desencadenar la respuesta inmune. Es decir, ahora sí que estén expulsando anticuerpos, pero ahorita vamos para allá. Número 2, los antígenos siempre sí o sí tienen que contener proteínas. A ver, inciso C, ¿por qué razón las proteínas? ¿Por qué no carbohidratos y por qué no lípidos? ¿Por qué tienen que ser proteínas? Y por ahí nuestro estimadísimo Diego, pero aguántame tantito que los demás, ¿por qué tienen que ser proteínas? Para que se desencadene la respuesta inmune. ¿Alguna idea? Porque da nitrógeno, tal vez, porque tiene chon, o porque se les ocurrió y las proteínas... Por los nucleótidos, ¿no? Bueno, atención, vamos a orientarnos un poquito mejor. Digo, sí me interesa que esto nos quede súper claro. Los nucleótidos son las unidades del ADN, son sus estructuras. Los nucleótidos son la adenina. A ver, pregunta general, ¿la adenina se empareja con qué nucleótido? ¿Adenina con quién? Acuérdense de los ángulos rectos. ¿Guanina? No, Timina, ¿no? exacto, exacto, adenina, timina. ¿Quiénes son estos nucleótidos? Tienen ángulos rectos, bueno, por las vocales, ¿no? Perdón, en el caso de la adenina, pues la vocal y la timina la consonante. Si se fijan, A tiene ángulos rectos, la T, pues también, ángulos de 90 grados. Entonces, los ángulos rectos, adenina, timina, se emparejan siempre a esos nucleótidos. Por lo consiguiente, los otros dos, las 4 bases que componen el ADN, faltaría mencionar los otros 2 nucleótidos, que son los circulares. ¿Quién se empareja con quién? ¿Quién falta mencionar? Ya dijeron adenina y timina. ¿Cuáles son los otros 2? Guanina. Exacto. Guanina y citosina siempre se van a emparejar porque son los que presentan los ángulos curvos o los circulares. Digo, bueno, por si se les sirve como estrategia y que no se les olvide, ángulos rectos siempre se combinan, adenina con timina. Y los circulares siempre se combinan, los nucleótidos circulares, guanina y citosina. Se acabó, así de sencillo. Esos son nucleótidos, pero ¿por qué se sacan a mención? Porque los nucleótidos es en donde se encuentra la información para la traducción a proteínas. Y como todos los seres vivos, así sean procariontes o eucariontes, presentamos nucleótidos, es decir, material genético para la traducción de proteínas de la conformación estructural de todas y cada una de las células, es decir, de los seres vivos que conocemos, al menos en este planeta. Por esa razón compartimos eso en común. Todas las células, todos los seres vivos producimos proteínas, tanto bacterias como eucariontes, del reino que ustedes gusten. Que si estamos hablando de protozoarios, que si como amibas, o si estamos hablando de hongos como cándida, o si estamos hablando de bacterias como en el caso de cocos, estafilococos, etcétera, etcétera. Entonces, como todas las células, así como nuestras propias del organismo, producimos proteínas. Entonces, es una pista, es una huella que es totalmente inequívoca de que un ser vivo está produciendo proteínas. A ver, identifíquenlo y erradíquenlo. Hablando, por ejemplo, de nuestro sistema inmune, porque esas proteínas no son nuestras, alguien las está produciendo. O si pues, se encuentran exactamente los marcadores en el caso de eritrocitos, también en el caso de los procariontes. Ejemplo, sus flagelos son proteínas. Imagínense que un flagelo de una Shigella, o no sé, por ejemplo, la Escherichia coli, que normalmente es una enterobacteria, bueno, ya que hablemos del aparato digestivo lo podemos mencionar más a fondo, pero el caso es que imagínense que se le desprenda un flagelo
y ese flagelo es una proteína, y de repente las células lo detecten, en el caso de las células inmunes o de los leucocitos, y digan, a ver, ¿esta proteína de quién es? O sea, no puede ser posible, nosotros no producimos este flagelo. A ver, entonces van con los linfocitos B y le dicen, a ver, identifica esta proteína y produce anticuerpos específicos para esta secuencia de aminoácidos, es decir, para esta proteína. Entonces el linfocito B, ojo, leucocito, agranulocito, linfocito B, dice, no te apures, ya estoy en eso, estoy fabricando los misiles. Empieza a emitir a circulación mayor cantidad de anticuerpos en contra de esa proteína. Llegan y detectan entonces sobre la superficie, sobre los marcadores de proteínas de esos procariontes, ejemplo, sus flagelos. La pobre Escherichia coli pues es atacada por misiles por todos lados y la destruyen. Llegan los macrófagos y limpian y todo el desorden que hayan ocasionado los anticuerpos. Entonces, punto y seguido. En el caso del complejo bueno, ya habíamos explicado el por qué son proteínas, por qué no son carbohidratos, por qué no son lípidos. A pesar de que compartamos esas biomoléculas, las que están indicando una actividad biológica es la producción de proteínas. ¿Por qué? Porque este es el mayor constituyente estructural de todas las células, procariontes y eucariontes y de todos los reinos que acabamos de mencionar y recapitular. Entonces, el complejo antígeno-anticuerpo, antígenos tienen que ser proteínas, por lo que se acaba de explicar. En el caso de hematología, ahora sí más específicamente, elementos formes, el mayor constituyente de las hematies, o sea, los eritrocitos, glóbulos rojos, también presentan sus propios marcadores de superficie, que son proteínas de identificación. Por eso, grupo A, grupo B, combinados, AB o el O, que no tiene nada de estas proteínas. Por lo consiguiente, y recapitulando, entonces, o los grupos sanguíneos, o como no tienen estos marcadores, están pelones, pueden ser recibidos por todos los organismos, incluyendo el que recibe a todos, que es el AB. Ahorita vamos a explicar por qué este sí recibe todos. Entonces, los anticuerpos, pregunta, ahora sí, ya me contestaron qué es el antígeno. Segunda pregunta, y puede que salgan incisos, ¿qué es el anticuerpo? Muy sencillo. ¿Qué es un anticuerpo? Primero que nada, a ver, ¿un anticuerpo es un carbohidrato, es un lípido o es una proteína? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Una proteína? Efectivamente, si la está produciendo un leucocito, linfocito B, es una proteína, es una traducción a partir del código genético, de los nucleótidos que estábamos recapitulando. Se tradujo, bueno, primero que nada se hizo la transcripción a RNA mensajero, se tradujo a aminoácidos y esto se plegó para formar la proteína que conocemos como inmunoglobulina. Exacto, es una proteína, así de sencillo. Ahora, inciso B, ¿cuál es la función del anticuerpo? Combatir infecciones y virus, ¿no? El activar, reaccionar ante la presencia de antígenos, así de sencillo. Actúa, por eso el complejo, insisto, de nueva cuenta, complejo antígeno-anticuerpo. Si tengo un antígeno ajeno, que no es mío, que no me pertenece, que quién sabe de dónde salió, pero es una proteína, de algún lado tuvo que haber salido, normalmente tienen que haber salido de una célula. Por eso, ¿por qué? Porque lo compartimos todos y cada uno de los seres vivos, la producción de proteínas. Entonces, ese antígeno me va a desencadenar, me va a activar y va a producir la respuesta inmune que en consecuencia voy a obtener los anticuerpos. Entonces, la función del anticuerpo es actuar sobre su antígeno. Ahí está, con esos dos verbos. Actúa, bueno, no, perdón, es un solo verbo. Actúa sobre antígeno. 3 palabras y con eso lo tienen completamente bien contestado. Entonces, recapitulando, antígeno, el que me va a desencadenar la respuesta inmune, que normalmente es una proteína, tiene que serlo. Número 2, segunda pregunta, ¿qué es el anticuerpo? Es el que actúa sobre el antígeno, porque no es al revés, o sea, no voy a producir anticuerpos solo porque, bueno, al menos de los que tengan patrullaje en circulación, pues sí, en cantidades normales, pero siempre, obviamente es por lógica, si tengo, no voy a consumir recursos, ni proteínas, ni de mis linfocitos B, en anticuerpos que a ver si por si acaso algo llegase a invadir, hay que producir. Pues no, o sea, es muy irracional y no se manejarían los recursos apropiadamente del organismo actuando de esa forma. Al contrario, primero detecto, a ver, ¿quién me está invadiendo? ¿Quién es? ¿Qué es? Que se identifique, o más bien, hay que identificarlo, porque ya sabemos que no nos pertenece, no es parte del organismo. Entonces, una vez que se identificó, ahora sí se producen
los anticuerpos específicos para ese tipo de proteínas. Por eso quedan los linfocitos de memoria, que también son B, que nos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí en circulación durante años por si acaso otra vez ese procarionte u otra vez ese eucarionte o esa cápside de ese virus nos vuelve a invadir. Ya tenemos la configuración genética para la traducción de las proteínas que nos produzcan los anticuerpos específicos para esos invasores. Entonces, nuevamente, para finalizar, complejo antígeno-anticuerpo. ¿Quién es el antígeno? Genos, génesis, genera, el que me genera la respuesta inmune. ¿Quién es el anticuerpo? El que actúa sobre ese antígeno, el que me desencadenó toda la respuesta para empezar, empezando por allí. Así de sencillo. Y regresando con los grupos sanguíneos, para terminar de explicar por qué el AB es el receptor universal. Con todo lo que acabamos de platicar y decir y comentar, ¿quién me podría explicar entonces por qué razón el AB es el grupo sanguíneo receptor universal? Aquí les doy una pista. Si se fijan en el cuadro, dice ninguno en los anticuerpos, y acá en el grupo O, que es el donador universal, en los antígenos dice ninguno. Eso les da una pista. ¿Por qué uno es el donador universal y por qué el otro es el receptor universal? Ahí está la respuesta. Los O, porque no tiene los antígenos, o sea, no tiene las credenciales. Efectivamente, perfecto. ¿Y en el caso del grupo AB? Y el AB porque este sí tiene los antígenos, entonces como... Ajá, Es que no sé Tiene cómo ambos explicarlo. antígenos. exacto. Tiene tanto del grupo del equipo A y los del grupo equipo B. Por lo Ajá. consiguiente, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no presenta en el organismo que le pudiera llegar a desencadenar la respuesta inmune? Aquí está la respuesta. Este dice, no tiene credenciales. Ok, este sí tiene credenciales, pero acá este tiene anticuerpos, este que no tiene. Anticuerpos. Por lo consiguiente, no hay nadie que ataque los grupos sanguíneos diferentes a este. ¿Por qué? Porque son del mismo equipo. Son del grupo A y son del grupo B. Es como si, por ejemplo, su servidor, si yo pudiese transformar mis eritrocitos y tener una hibridación y no solamente convertirme al grupo A, sino también convertirme al grupo B, inmediatamente lo que haría es, estoy cambiando mi grupo sanguíneo a la B. ¿Para qué? Para poder ser receptor universal. ¿Por qué? Porque de esa forma yo ya no tendría ningún anticuerpo en contra de ningún grupo sanguíneo, como en el caso de la B. ¿Por qué? Porque está jugando para los dos lados. O sea, él es versátil. A él no le interesa, no. A mí dóname del A y estoy feliz. A mí dóname del B y estoy feliz. Dóname del O y estoy contento. ¿Por qué? Porque soy receptor universal y no me interesa de dónde vengan los eritrocitos, son recibidos y son bienvenidos en el organismo que contenga credenciales AB. En el caso del grupo O, no, ellos son selectivos. No, aquí no entra quien sea. Aquí nada más aceptamos puro grupo O y se acabó. En el caso de los del A, bueno, nosotros solamente no somos tan estrictos ni tan rigurosos y decimos, bueno, aceptamos nuestro propio grupo que es el A, pero también el O. No hay problema porque no tiene credenciales. De la misma manera el B. Nosotros aceptamos del grupo B, pero también del O, porque no tiene credenciales. Y la combinación AB, dicen, a mí no me interesa, tráiganme del A, tráiganme del B, tráiganme del AB o tráiganme del O. Los 4 los recibo y soy feliz. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el plasma sanguíneo no se encuentran los anticuerpos en circulación que puedan ocasionar la respuesta de la anafilaxis por recibir otro grupo sanguíneo que no le pertenezca al cuerpo, como en el caso de los demás grupos. Por ejemplo, ¿no? Del A que no puedo recibir B, o del B que no puede recibir A, o del O que no puede recibir de ninguno que no sea del O. Por estas características, por sus marcadores de superficie que no lo tienen el grupo o por el caso de los anticuerpos en circulación, dependiendo del grupo del que estemos tratando, que se encontrarán presentes en el plasma sanguíneo, que es lo que estamos apreciando aquí en nuestro cuadrito comparativo. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Sí me expliqué? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Excelente, estupendo, perfecto. Pues ya avanzaron muchísimo. Bueno, terminamos esta semana y también ya terminamos el mes de marzo. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su participación, su asistencia, por su paciencia.
Cuídense muchísimo, por favor, si van a salir, también síganse cuidando, no hay que ser irresponsables. Disfruten de sus vacaciones, descansen, desestrésense, pónganse ahí a lo que ustedes gusten y quieran para espabilarse y a tener un poco de recreación. Y nos estamos viendo entonces dentro de 15 días. Nos vemos el próximo lunes 5 de abril para proseguir con nuestras lecciones, prácticamente ya para finalizar lo que nos queda de curso, porque solo serán 2 semanas más adicionales de clases para terminar de revisar los temas que nos quedan pendientes. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos. Disfruten de sus vacaciones hasta abril. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Cuídense, hasta pronto. Bye. Bye. Bye, profe. Hasta luego, maja.